Lección Divina, miércoles 22 de febrero de 2023. Miércoles de ceniza. El significado de la oración, de la limosna y del ayuno. ¿Cómo utilizar bien el tiempo de Cuaresma? Oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de la Santísima Virgen María, que nos ha revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lectura. El Evangelio de este miércoles de ceniza está sacado del Sermón de la Montaña y quiere ofrecernos una ayuda para hacernos entender cómo practicar las tres obras de piedad: oración, limosna y ayuno, y cómo utilizar bien el tiempo de Cuaresma. El modo de cumplir estas tres obras ha cambiado mucho a través de los siglos, según las culturas y costumbres de los pueblos y la salud de las personas. Hoy las personas más ancianas recuerdan el ayuno severo y obligatorio de 40 días durante toda la Cuaresma. A pesar de los cambios en el modo de practicar las obras de piedad, queda la obligación humana y cristiana de compartir nuestros bienes con los pobres, dar la limosna, de vivir en contacto con el Creador, estar en oración y de saber controlar nuestro ímpetu y nuestros deseos con el ayuno. Las palabras de Jesús que meditamos pueden hacer surgir en nosotros la creatividad necesaria para encontrar nuevas formas para vivir estas tres prácticas importantes de la vida cristiana. Una división del texto para ayudarnos en su lectura. San Mateo nos da primero la clave general para entender la enseñanza. Luego, cómo no hacer limosna. Seguimos, cómo sí hacer limosna. Cómo no orar. Cómo no hacer ayuno. Cómo orar y cómo hacer ayuno. Vamos a ver el texto. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por cuanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles,
con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te compensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hagamos un momento de silencio orante para que la palabra pueda entrar en nosotros y pueda iluminar nuestra vida. Hagámonos algunas preguntas y esto nos ayuda en la meditación y en la oración. ¿Cuál es el punto del texto que más te ha llamado la atención o que te ha gustado más? ¿Cómo entender la advertencia inicial hecha por Jesús? ¿Qué, qué critica y qué enseña Jesús sobre la limosna? Haz un resumen para ti. ¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre la oración? Haz un resumen para ti. ¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre el ayuno? Haz un resumen para ti. Vamos a considerar o a profundizar un poco más en el Evangelio. Veamos primero el contexto. Jesús habla de tres cosas: la limosna, la oración y el ayuno. Eran las tres obras de piedad de los judíos. Jesús critica el hecho de que practican la piedad para ser vistos de los hombres. No permite que la práctica de la justicia y de la piedad se use como un medio de promoción social en la comunidad. En las palabras de Jesús aparece un nuevo tipo de relación con Dios que se abre para nosotros. Él dice: tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Vuestro Padre que conoce vuestras necesidades antes de que le pidáis cualquier cosa. Si perdonáis a los hombres sus faltas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Jesús ofrece un nuevo camino de acceso al corazón de Dios. La meditación de sus palabras referentes a las obras de caridad, de piedad, podrá ayudarnos a descubrir este nuevo camino. Mateo nos da la clave general para entender la enseñanza que sigue Jesús. Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres
para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La justicia de la que habla Jesús consiste en conseguir el lugar donde Dios nos quiere. El camino para llegar allí está expresado en la ley de Dios. Jesús avisa del hecho de que no se debe observar la ley para ser elogiado de los hombres. Antes nos había dicho que si vuestra justicia no supera la justicia de los doctores de la ley y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso fue cuando leímos el capítulo 5. Cuando leemos esta frase, no debemos pensar solo en los fariseos del tiempo de Jesús, también debemos pensar en ese fariseo que duerme en cada uno de nosotros. Si José, el esposo de María, hubiese seguido la justicia de la ley de los fariseos, hubiera debido denunciar a María, pero no lo hizo porque él era justo, poseía ya la nueva justicia anunciada por Jesús. Por esto transgredió la antigua ley y le salva la vida a María y también la vida de Jesús. La nueva justicia anunciada por Jesús reposa sobre otra base, sale de otra fuente. Debemos construir nuestra seguridad desde dentro, no en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Dios hace por nosotros. Esta es la clave principal para entender la enseñanza de Jesús sobre las obras de piedad. En todo lo que sigue, Mateo aplica este principio general a la práctica de la limosna, de la oración y del ayuno desde el punto de vista didáctico. Primero dice cómo no debe ser y luego enseguida nos enseña cómo sí debe ser. Veamos. ¿Cómo no hacer limosna? El modo errado de hacer limosna, sea en tiempos pasados o sea como hoy, es el de usar un modo vistoso para ser reconocido y aclamado por los otros. A veces sobre los bancos de la iglesia ven escritas estas palabras: obsequio de la familia tal. Sobre todo en televisión a los políticos les gusta mostrarse como los grandes benefactores de la humanidad cuando inauguran obras públicas que son al servicio de la comunidad y que en ningún momento ha sido con sus dineros propios. Y Jesús dice, aquellos que así obran ya han recibido su recompensa. Ahora nos dice Mateo cómo hacer limosna. El modo correcto de hacer limosna es este: que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. O sea, debo dar limosna de tal modo que ni yo tenga la sensación de estar haciendo una cosa buena que merece una obligación o una recompensa por parte de Dios y un elogio por parte de los hombres. La limosna es un deber cristiano, es una forma de compartir algo que yo tengo, que no lo he conseguido por mis medios, sino que Jesús ha tenido a bien darme lo que tengo y lo que soy, y poderlo compartir con aquellos que no tienen nada. En una familia, lo que es de uno debe ser de todos. Jesús elogia el ejemplo de la viuda que dio hasta lo que ella no tenía, hasta lo que necesitaba. Nos dice ahora Mateo cómo no orar.
Hablando de algunos modos equivocados de orar, Jesús menciona algunos usos y costumbres raras de la época en que él vivió. Cuando se tocaba la campana o la trompeta para la oración de la mañana, del mediodía o de la tarde, había gente que le gustaba encontrarse en mitad de la calle para orar en voz alta, solemnemente, con los brazos hacia el cielo, abiertos, haciéndose así como llamando la atención de todos y ser considerados de esta forma como gente santa, piadosa. Otros en la sinagoga asumían posturas extravagantes solamente para llamar la atención de la comunidad. Ahora nos dice cómo debemos orar. Para no dejarnos dudas, Jesús exagera sobre cómo orar. Dice que se necesita orar en secreto, solo delante de Dios Padre. Ninguno te verá incluso para los otros. Tú serás alguien que no reza. No importa. También de Jesús dijeron, no es de Dios. Y esto porque Jesús oraba mucho de noche y no le importaba la opinión de los demás. Lo que importa es tener la conciencia en paz y tener la certeza de que Dios es Padre, que me acoge, y no a partir de lo que hago por Dios o a partir de la satisfacción que busco en el hecho de que otros me aprecian como una persona piadosa que ora. ¿Cómo no ayunar? Jesús recomendaba lo contrario. Cuando tú ayunes, derrama perfume sobre tu cabeza, lávate la cara, de modo que ninguno se dé cuenta de que estás ayunando, sino solo tu Padre que está en los cielos. Como decíamos antes, se trata de un camino nuevo de acceso al corazón de Dios que se abre delante de nosotros. Jesús, para asegurarnos interiormente, no pide lo que nosotros hacemos por Dios, sino más bien lo que Dios hace por nosotros. La limosna, la oración y el ayuno no son dineros para comprar ningún favor de Dios, sino solo la respuesta de nuestra gratitud al amor que recibimos y que experimentamos a cada momento de nuestra vida. Con solo respirar ya es un regalo maravilloso de Dios. El Evangelio de Mateo ha sido escrito para una comunidad de judíos convertidos que estaban atravesando una crisis profunda de identidad con relación a su pasado. Después de convertirse a Jesús, habían continuado viviendo según sus antiguas tradiciones y frecuentaban las sinagogas junto con los parientes y amigos como antes, pero ellos sufrían a causa de una fuerte presión por parte de los amigos judíos que no aceptaban a Jesús como Mesías. Esta tensión aumentó después de los años 70, ya como en el año 66 explotó la revuelta de los judíos contra Roma. Dos grupos no quisieron participar, el grupo de los fariseos y el grupo de los judíos cristianos. Ambos grupos sostenían que ir contra Roma no tenía nada que ver con la venida del Mesías, como si otros defendían. Después de la construcción de Jerusalén por parte de los romanos en los años 70, los otros grupos judíos desaparecieron todos. Quedaron solo los fariseos y los judíos cristianos. Ambos pretendían ser los herederos de las promesas de los profetas y por esto aumentaba la tensión entre los hermanos a causa de la herencia.
Los fariseos reorganizaron el resto del pueblo y tomaron posición cada vez más encontrada contra los cristianos, que acabaron por ser excomulgados de la sinagoga. Esta excomunión reabrió todo el problema de la identidad. Ahora los cristianos eran de modo oficial y formal separados del pueblo de las promesas. No podían frecuentar más las sinagogas y sus rabinos, y ellos se preguntaban: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Ellos o nosotros? ¿Es Jesús verdaderamente el Mesías? Mateo, por tanto, escribe su evangelio para este grupo de cristianos como un evangelio de consolación para aquellos que estaban excomulgados y perseguidos por los judíos, ayudándoles a superar el trauma de la rotura, como un evangelio de revelación, mostrando que Jesús es el verdadero Mesías, el nuevo Moisés, que cumple las promesas, como un evangelio de nueva práctica, mostrando cómo deben hacer para llegar a la verdadera justicia, mucho mayor que la justicia de los fariseos. Una clave para el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es el primero de los 5 discursos del Evangelio de Mateo. Describe las condiciones que permiten a una persona el poder entrar en el reino de Dios, la puerta de entrada, la nueva lectura de la ley, el modo nuevo de ver y practicar las obras de piedad, el modo nuevo de vivir en comunidad. En una palabra, en el Sermón de la Montaña, Jesús comunica el modo nuevo de mirar las cosas de la vida y del reino. Se trata de una división que sirve de clave de lectura: la puerta de entrada, las 8 bienaventuranzas que ayudan a percibir dónde el reino está ya presente entre los pobres y perseguidos, y dónde estará en breve, y entre los otros 6 grupos. Jesús dirige palabras de consuelo a los discípulos y avisa: aquel que viva las bienaventuranzas será perseguido, pero su vida tendrá un sentido, un significado, porque será sal de la tierra y luz del mundo. La nueva revelación con Dios es una nueva justicia. La nueva justicia debe superar la justicia de los fariseos. Jesús radicaliza la ley, o sea, la llevaba a su raíz, a su objetivo principal y último, que servir la vida, la justicia, el amor y la verdad. Los mandamientos de la ley indican un nuevo camino de vida invitado por que nos invita a Jesús, pero que los fariseos lo evitan a toda costa. De pronto Jesús presenta varios ejemplos de cómo deben ser entendidos los mandamientos de la ley de Dios dada por Moisés antiguamente. Se dijo: pero yo os digo. Siempre el Señor nos dice: yo os digo. La nueva justicia no debe buscar recompensas ni méritos. Es el evangelio de este miércoles de ceniza, la nueva relación con los bienes de la tierra, una nueva visión de la creación. Afronta las necesidades primarias de la vida: alimentos, vestido, casa, salud. Es la parte de la vida que produce más angustias en las personas. Jesús enseña cómo relacionarse con los bienes materiales, con la riqueza de la tierra,
no acumular bienes, no mirar al mundo con mirada triste, afligida, no servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, no preocuparse por lo que comeremos y beberemos mañana. La nueva relación con las personas, una nueva vida en comunidad, no buscar la paja en el ojo de tu hermano, no echar las perlas a los puercos, no tener miedo de buscar las cosas de Dios. La regla de oro es coger el camino estrecho, el difícil, poner atención a, a los falsos profetas, no solo hablar, sino obrar. La comunidad construida sobre esta base estará segura en pie a pesar de la tempestad. El resultado de estas palabras es una nueva conciencia delante de los escribas y los fariseos. Vamos a orar con el Salmo 40. Dichoso será el hombre que pone en el Señor su confianza. Anunciar la gran justicia de Dios. Yo esperaba impaciente al Señor. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y en el Señor pondrán su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos. Cuántas maravillas ha hecho, Señor Dios mío, cuántos designios por nosotros. Nadie se te puede comparar. Quisiera publicarlos, pregonarlos más, su número es incalculable. No has querido sacrificios ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedíais holocaustos ni víctimas y yo dije, aquí estoy, Señor. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer solo tu voluntad y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. Yo no he contenido mis labios, tú lo sabes, Señor. No he callado tu justicia en mi pecho. He proclamado tu libertad, tu salvación. No he ocultado tu amor y tu verdad a la gran asamblea. Y tú, Señor, no retengas tus ternuras hacia mí, que tu amor y lealtad me guarden incesantes, pues desdichas me envuelven en número incontable. Mis culpas me dan casa y ya no puedo ver, más numerosas que mis cabellos, y me ha faltado coraje. Los que me insultan se ríen de mí. En ti gocen y se alegren. Dígnate, Señor, librarme. Señor, corre en mi ayuda. Queden confundidos y humillados los que intentan acabar conmigo. Retrocedan confundidos los que desean mi mal. Queden corridos de vergüenza todos los que te buscan. Digan sin cesar, grande es el Señor, los que ansían tu victoria. Aunque soy pobre y desdichado, el Señor se ocupará de mí. Tú eres mi auxilio y mi libertador. No te retrases, Dios mío. Hagamos oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir
lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica tu palabra y guardarla en el corazón. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.